Y pues seguimos la plática que viene. Mi buen amigo Arnulfo Sánchez, doctor Sánchez, consejero, bueno, catedrático, investigador, abogado y sobre todo, principalmente, tigre de corazón, con quien he tenido la fortuna de estar en algunos momentos en la Universidad Autónoma de Nuevo León y quien nos va a platicar sobre un tema que él fue de los primeros que coordinó los libros y literatura respecto al nuevo régimen legal del teletrabajo en México. Recordemos que en algún momento lo invitamos, hagamos un trueque y nos dio una reflexión muy interesante de lo que venía. ¿Y qué creen? Pues lo que venía ya llegó, ya se publicó y me voy a permitir leer el currículum de nuestro buen amigo el doctor Arnulfo Sánchez García, quien es académico, investigador de la Universidad de Nuevo León, coordinador de la obra Teletrabajo, Elementos Técnicos, Jurídicos y Gestión de Conflictos. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, máster universitario en Derecho, orientación investigadora, especialidad en arbitraje y otros medios de solución de diferencias por la Universidad de Alcalá, España. También es máster en Derecho de los Negocios y Litigación Internacional y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, obteniendo la máxima mención de honor apto cum laude. Es profesor titular B a tiempo completo de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Los Tigres, ahí mismo, e investigador en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y oficial mayor de la Red Internacional de Investigación en Paz, Justicia Alternativa y Transicional de la Asociación Iberoamericana de Posgrado. Cuenta con el nombramiento de investigador nacional nivel 2 CONACYT, S1 3 romano y perfil docente deseable PRODEP. Cuenta con nada más 16 libros publicados en editoriales nacionales e internacionales, entre las que destacan Aranzandi, Tirant de Blas, Dickinson, entre otras. Actualmente tiene 2 libros adicionales que están en proceso de publicarse. Es miembro del Cuerpo Académico en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y Cultura de Paz, el cual tiene el grado de consolidado ante la SEP y es coordinador de la maestría en Derecho Privado en esa misma universidad. En materia de coordinación de unidades administrativas, el doctor Sánchez García se ha desempeñado primero como subdirector de investigación y luego como subdirector de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la misma universidad entre los años 2013 y 2015 y como subdirector de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología entre los años 2017 y 2019, donde fue responsable de la oferta de 17 programas de maestría y 4 doctorados. Ha sido evaluador de CONACYT, tanto en PNPC como en proyectos de ciencia básica. Es director de 7 tesis doctorales, tanto en la Universidad Autónoma de Nuevo León como en la Universidad Politécnica de Nicaragua. En la actualidad, bajo su tutoría, 7 estudiantes han logrado alcanzar el grado de doctor en la Autónoma de Nuevo León y 1 en la Universidad de Vigo. En su actividad docente y profesional ha impartido distintas asignaturas como Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Teoría de los Contratos, Arbitraje Comercial Internacional, Derecho del Comercio Internacional, Metodología de la Investigación, entre otras. Es conferencista y ponente en congresos y universidades nacionales e internacionales en países como España, Colombia, Argentina, Paraguay, Panamá, Brasil, etcétera, así como profesor honorario del Colegio de Veracruz y la Universidad Politécnica de Nicaragua y profesor invitado en las universidades de Vigo, Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia, Universidad de Buenos Aires, entre otras. En el ejercicio de la abogacía se ha desempeñado como asesor y abogado en diversos arbitrajes comerciales, es secretario general de la Asociación Internacional de Doctores en Métodos Alternos de Solución de Conflictos y miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Bueno, Arnulfo, hasta el aire me está faltando, y eso que ya me recuperé del COVID. Pues estamos muy gustosos de que nos acompañes y listos para escucharte, Arnulfo. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, mi querido amigo Octavio. La lectura del currículum creo que fue, bueno, yo con que hubieran dicho mi nombre es suficiente. Pues la idea es colaborar y de alguna manera compartir un poco, como decía mi predecesor en este foro, compartir un poco lo que he investigado por ahí. Evidentemente habrá expertos de gran altura en este foro, tanto ponentes como asistentes. Y la idea es eso, ¿no? Precisamente generar una discusión, nunca imponiendo verdades. Saludo con mucho cariño a mi gran
ejemplo a seguir, el doctor Máximo Carvajal, como siempre, presente en estos foros de gran altura y lo saludo con mucha estima, como siempre. Y sí, efectivamente, como decía Octavio, ya habíamos tenido algún diálogo previo sobre este tema. Trataré de ser muy ágil porque seguramente habrá cosas que discutir y que retroalimentarnos, pero vale la pena esta intervención porque ya llegó la reforma en materia de teletrabajo en México, que es del 11 de enero de este año, o sea, está calientita todavía. De hecho, estamos trabajando ya en la segunda edición del libro que Octavio hace un momento comentaba, el de teletrabajo, porque pues, obviamente la ley trae algunas cosas que más o menos ya se veían venir, que el libro no está precisamente desactualizado, pero que hay que afinarlas y agregar algunas que no se tenían muy en cuenta. Y precisamente la charla es sobre las nuevas cánones y las nuevas obligaciones, derechos y técnicas para desarrollar el teletrabajo que establece la Ley Federal del Trabajo, concretamente en el artículo 311 y en el 330 y sucesivos, donde se viene a regular esta situación. Lo haré desde un punto de vista que concilie la visión corporativa. Yo soy abogado corporativista, más que laboralista, evidentemente, pero claro, la parte laboral pues no la podemos dejar del todo. Entonces trataré de hacer ahí un mix un poco conciliador, sobre todo por el lenguaje y la terminología que se suele utilizar en uno y otro de los mundos, ¿verdad? Obviamente en otros foros y sobre todo en este, me ha tocado compartir que hemos distinguido distintos elementos que el teletrabajo debe cumplir para llevarse a cabo. Claro, de forma técnica, es decir, desde un punto de vista empírico. Si me lo permiten, haré un recapitulado muy rápido porque entiendo que estoy un poquito quemado de tiempo. No te preocupes, Arnulfo, tenemos un receso de 2 a 2:30. Okay. Puedes tomarte un poquito más de tiempo, para que con calma, porque ese es un tema que a todos nos interesa. Perfecto. No, pues muchas gracias. Con esa anuencia, pues todavía más, con mayor comodidad. El receso para los Ok, no, genial. Entonces, mira, bueno, y luego estos los vamos a conciliar, si les parece bien, con lo que viene ya en la norma. Y trataremos de estructurar una perspectiva de hacia dónde va el rumbo del mercado laboral, porque eso es algo, creo que interesante, que impactará mucho en aspectos económicos, en aspectos organizacionales, etcétera, de cara al futuro. Lo primero es que, como otras veces lo dije, el teletrabajo llegó para quedarse. Esto ya no va a cambiar. El que está pensando que va a regresar a su empresa a trabajar sus 8 horas como antes lo hacía, su puesto de trabajo con sus compañeros, el birthday cake y todo este tipo de cosas, eso no va a suceder. Es como los profes. Pensamos que vamos a regresar a las clases presenciales completamente. No es cierto, no vamos a regresar. Regresaremos parcialmente, eso sí me queda claro, pero no al 100% como estábamos. ¿Por qué? Porque definitivamente en términos económicos es más rentable hacer un mix de teletrabajo, una jornada mixta con trabajo presencial. Lo cierto es que en encuestas organizacionales durante el último año, sobre todo en empresas regiomontanas, solamente alrededor del 1%, entre el 1 y 3% de los encuestados que son colaboradores corporativos de empresas transnacionales, opinan que se debe regresar 100% al trabajo presencial, entre el 1 y el 3% de los trabajadores. El otro 97%, las opiniones están divididas entre todas las modalidades de teletrabajo, las que son mixtas, las que son en una unidad de trabajo cercana a su casa, etcétera. Bueno, hay muchas combinaciones, pero ya no hay para atrás, ya no hay para atrás. Bueno, pensando en ello, hay que recordar que tenemos los requisitos de infraestructura para realizar la actividad laboral. En primer lugar, tenemos las herramientas de trabajo. Sí, esto es muy importante ahora en la reforma.
como lo son el teléfono, la computadora, los dispositivos periféricos, impresoras, escáneres, trituradoras de papel, etcétera, ¿no? Y otro tipo de herramientas, quizá más técnicas a veces, que puede tener algún trabajador que haga un trabajo más técnico en casa, algún ingeniero, por ejemplo, ¿no? Un químico que tendrá que tener, si hace algo en su casa, pues algunos insumos muy especializados. También las herramientas tecnológicas, desde luego hablamos del correo electrónico, el acceso a Internet, las plataformas de comunicación digitales, como es el caso del Zoom, del propio Teams, entre otras plataformas. Eso lo tenemos ya muy asumido, que también se tiene que tener un espacio adecuado dentro de la infraestructura. Yo en otras ocasiones les he dicho que no todo el mundo tiene un despacho en casa para trabajar y que hay pocos estudios realmente científicos que ayuden a entender cuál es el mejor lugar o cuáles son las mejores condiciones en casa, porque esto es algo verdaderamente nuevo, pero lo que sí hay es el descarte de algunas zonas, por ejemplo, la cocina, ya lo habíamos dicho con algo de jocosidad en otras pláticas. Pues te pones en la cocina y todo el mundo va a estar pasando y comiendo y haciendo ruido y prendiendo la lavadora y ya salió el perro al baño y sabrá, perdón, el perro al jardín, etcétera. Y eso es una locura. Entonces, verdaderamente esto se tiene que ver. Hay gente que trabaja, por ejemplo, en su habitación y eso es algo muy grave porque no logra desconectar su vida personal de su vida laboral. Y es algo que no te puedes permitir como trabajador o como teletrabajador, porque entonces llegas a ciclarte en un momento en el que no distingues pues, tu vida personal, independiente, descansada mentalmente del teletrabajo. Entonces, fíjense cómo esto tiene mucho que ver. Yo lo decía la vez pasada, que eso tendrá inclusive algún impacto en el mercado inmobiliario, lo dirá el tiempo y los años, donde probablemente casas en un cierto sector poblacional, de clase media, media alta, privilegiarán casas que tengan un despacho adecuado para teletrabajar, respecto de aquellas que no. Habrá parejas de matrimonios, por ejemplo, que busquen una vivienda y dirán, ¿tiene un despachito? No, pues no la quiero, no me interesa porque necesito tener un despacho en casa. Que eso antes lo hacían los abogados, lo hacían los médicos con algún consultorio privado, pero no necesariamente otro tipo de profesionistas como un administrador o como un contador, etcétera. Entonces habría que visualizar eso. Pero el espacio físico es parte de la infraestructura que se tiene que tener porque tienes que estar en algún lugar. Bien, el tipo de puesto de trabajo. En esto sí me voy rápido, Octavio, para poder conciliar con las novedades de la ley, que creo que es lo que interesa a este foro, ¿no? A los asistentes. Pero tengo que decir lo que se requiere para ver lo que la ley prevé. En los tipos de puesto de trabajo, obviamente no todos los puestos pueden ser materia de teletrabajo, puestos desde luego muy operativos. Por ejemplo, una recepcionista a veces no se puede, un guardia de seguridad, un obrero de línea, etcétera. Cosa distinta es los directivos, como mandos medios que pueden ser perfectamente analistas, etcétera, que esos mandos medios probablemente puedan hacer una parte en casa y otra parte no. Por ejemplo, un responsable de recursos humanos pues tendrá que liquidar a un empleado y lo hará presencialmente. Hay muchos que lo hacen online, pero no es del todo aconsejable. Pero de cualquier manera tendrán que entregarles o pedir el equipo de cómputo, entregarle el cheque, etcétera. Cosas que se tienen que hacer en el lugar de trabajo. Y mandos, obviamente, directivos, que esos normalmente sí pueden hacer todo en vía de teletrabajo. Entonces, esto es muy variable de acuerdo a cada organización. Por eso siempre nos enfocamos en el trabajo corporativo cuando hablamos de teletrabajo, aunque en plantas u otras áreas más de campo se podrá, pero minas, etcétera, es a veces difícil ya en la actividad propia de la empresa, ¿no? Me quedo en corporativos, sí, si no hay inconveniente. Desde luego, cuando hablamos de ese puesto de trabajo, dijimos la naturaleza y sobre todo tener herramientas de seguimiento de objetivos. Y esto sí viene en la ley, y ahorita les voy a platicar cómo. Con mecanismos que permitan verificar, primero, el cumplimiento de la relación laboral, la supervisión propiamente, pero también mecanismos de medición de cumplimientos de objetivos. Esto es muy importante porque
las antiguas concepciones de si te veo, si trabajas, y si no te veo, no trabajas. Los antiguos jefes eso pensaban, ¿no? El que no viene, pues no trabaja, el que no, como dicen, santo que no es visto, santo que no es venerado, dicen en mi pueblo. Y esto cambia radicalmente con esta nueva visión, porque entonces las organizaciones tienen que desarrollar mecanismos de seguimiento de objetivos con entregables digitales. Y esto es muy importante por esta nueva obligación de recibir el trabajo realizado por parte del patrón en forma adecuada, oportuna, para poder medirlo adecuadamente y poder o continuar normalmente con la relación laboral, hacer promociones dentro de la empresa o inclusive interrumpirla por falta de cumplimiento de objetivos o falta de productividad, etcétera. Esto es muy importante y muy relevante actualmente. Y otra es, desde luego, la innovación en los métodos de dirección y operación, que tiene que ver con el change management, pero también con esa visión o cambiar el mindset para hacer las cosas diferentes, aparejado de una estrategia de comunicación efectiva por medios digitales. Eso es, a grandes rasgos, creo yo, lo que se tiene que contemplar de forma muy básica, muy básica. Claro, en empresas transnacionales, en empresas de cierta entidad, esto está muy trabajado, muy hecho. El problema o el gran problema en México son las pymes o las empresas familiares, que son más pequeñas y que normalmente no cuentan con todo el desarrollo de estos elementos que ya les comenté. Ese fue el gran problema cuando inició la pandemia, muchas se paralizaron porque simplemente no pudieron migrar de un día para otro. Empresas grandes, corporativos, por ejemplo, Grupo Alfa, Cemex, etcétera, pero estos migraron rápido, claro, con sus problemas y con todas las vicisitudes y retos, pero pudieron migrar y con buenos resultados. Empresas pequeñas, muchas murieron, muchas se quedaron en el camino por no poder adaptarse a las nuevas condiciones. Y claro, todo eso es importante que se tenga, pero hoy por hoy la ley ya trae algunos elementos ahora sí a comentar. Esa reforma ya no solamente creo yo que va a servir para darle seguridad jurídica al teletrabajo, lo cual es su vocación principal, sino que va a llevar a los patrones de empresas de un calado distinto a las grandes corporaciones, es decir, a medianas y pequeñas, a tener que asumir el reto de estructurar esquemas de teletrabajo bien administrados, bien diseñados y bien pensados, porque ya hay cánones en la ley que hay que seguir para hacerlo, ¿verdad? Y claro, ahorita durante la pandemia, pues se tiene que hacer. Obviamente, ni la ley, creo yo, ni todas las herramientas para teletrabajar, los elementos técnicos están diseñados para la pandemia. La pandemia no hizo más que acelerar el paso del teletrabajo. Sin embargo, la pandemia va a pasar. Bueno, yo soy optimista y creo que va a pasar. Como dicen, no hay mal que dure 100 años y tampoco quien los aguante. Entonces, tiene que pasar por una de las dos cosas, ¿no? De tal manera que creo yo que todo esto está diseñado para el momento de teletrabajar en términos ordinarios y normales, donde la persona no tiene la presión que genera tener hijos estudiando en casa, de tener una posible pareja o un compañero, un roomie, etcétera, también trabajando en casa, horarios restringidos de salida, entrada del domicilio, riesgos de estar enfermo, cuarentena, todo lo que implica la pandemia, sino ya de una manera habitual y normal, ¿no? Fíjense, la ley establece ¿qué debemos entender por teletrabajo? Yo siempre les dije que teletrabajar significaba acceder a tu lugar de trabajo a través de un medio virtual, convirtiendo tu casa o el espacio donde vas a trabajar de manera, ¿cómo llamarle? Virtual en tu lugar de trabajo. Es decir, tu casa se convierte en tu lugar de trabajo porque el canal de comunicación, es decir, la plataforma que vas a utilizar para teletrabajar, así lo permite. Es decir, de forma virtual yo estoy en la empresa, como si estuviera presencial, pero usando una pantalla. Así es la herramienta.
Entonces yo transformo ese espacio vital propio en mi espacio laboral y se transforma mi casa en una extensión de la organización. En ese sentido, la ley dice que es una actividad remunerada el teletrabajo en un lugar distinto al establecimiento o establecimientos del patrón. Desde luego, así lo entendemos. Creo que habrá otro tipo de variantes que las empresas están viendo con este punto de centros de trabajo o de teletrabajo, oficinas, por ejemplo, que estén asignadas de manera cercana o por ejemplo, estaba viendo una empresa que tengo grandes amigos ahí, ellos lo que están pensando es en crear hicieron un censo, ¿dónde viven mis colaboradores? Y en función de eso voy a crear un centro más o menos cercano o en las áreas donde vive la mayor afluencia de mis trabajadores para que vayan a trabajar ahí y no concentrarlos en una zona, en un solo edificio. Es decir, que les quede cerca para que vayan a trabajar presencialmente cuando se requiere y cuando no desde su casa. Y esa es una variante que probablemente esta nueva definición de la Ley Federal del Trabajo no plantea, pero que con el tiempo tendrá que evolucionar. Desde luego, la reforma en materia de teletrabajo tendrá que ajustarse, y eso me queda muy claro, básicamente por las necesidades del mercado laboral. Fíjense, dice la misma ley que se utilizarán las TICs, las tecnologías de la información, para el contacto, con el trabajador, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Esto nos pone en un punto donde la misma ley establece que si el trabajo se hace en un 40% o más en teletrabajo, se le considerará teletrabajo. Es decir, una jornada de trabajo digital, online o home office, como luego se le llama. Si es el 40% o menos, se le considerará trabajo presencial. Esta nueva ponderación que la ley establece a mí me preocupa mucho. Y me preocupa mucho por dos cosas. Una, por el derecho a la desconexión, y ahorita lo explico, y otra es por la organización del trabajo por objetivos. ¿Cómo vamos a medir ese 40% o más para decir es teletrabajo o no lo es? Y eso es importante porque ahorita más adelante les voy a platicar algunos derechos y obligaciones que adquieren los trabajadores que están en home office. Entonces es importante porque la determinación de ese 40% o más sí establece obligaciones para el patrón y para el trabajador, para el teletrabajador. Entonces, ¿y qué les parece que tú vas a la oficina, sí, un 40%, pero realmente fuiste a trabajar o fuiste a tener algunas reuniones o al pastel de cumpleaños y tu trabajo lo gestionaste a otras horas en tu casa? ¿Sí me explico? Realmente medir el 40% es difícil. Desde luego se tendrá que tomar una decisión al establecerlo en papel y decir, tú vienes 3 días a la oficina y 4 días te quedas en tu casa teletrabajando. Y yo creo que esa debería ser la salida probablemente menos elaborada, pero la única posible para poder delimitar lo que es teletrabajo y no es teletrabajo, más allá de lo que realmente se hace online y lo que realmente se hace en oficina. ¿Sí me explico? Esto es, el trabajo no siempre se elabora o se hace en donde debería hacerse. La gente se queda trabajando o se pone a trabajar en la noche y el entregable lo prepara y en el día atiende a llamar. Yo qué sé, cada quien tiene sus formas de organizarse, que tiene que ver con tu personalidad, pero también con tu jefe, con las... ahora sí que con los usos y costumbres de la empresa o del sector en el que se desenvuelve la empresa. Entonces, básicamente va a ser un tema de establecer por días porque sería muy difícil realmente pensando en que por objetivos simple y sencillamente se puede determinar qué es en teletrabajo y qué no. Y esto pues tendrá algunas repercusiones, yo creo que litigiosas a un mediano plazo, quizá corto inclusive.
Lo que sí nos queda muy claro es que teletrabajo no es aquel que se realiza de manera ocasional, sino aquel que se establece en el contrato individual y que desde luego en los casos que corresponde estará en el contrato colectivo de trabajo, donde se establezca las proporciones del trabajo a realizar, y eso será el elemento determinante que la autoridad y la propia organización tendrá para establecer qué es teletrabajo y qué no es teletrabajo. Y esto es importante, fíjense, porque si se establece más del 40% en ese contrato individual, ¿qué sucede? Pues que de entrada la organización tiene que enviar una silla ergonómica a tu casa. Y eso cambia, ¿eh? Y eso cambia. Digo, desde hasta imagínense en un corporativo de 800 personas, pues claro, si tú dices una silla, que pues, a veces son caras, 4 o 5 mil pesos, hay unas más baratas según el caso, pero no es lo mismo comprársela a uno o dos colaboradores que hacer una compra pues para 600, ya se te va a 10, 12 millones de pesos y pues ya cambia la cosa. La verdad es que ya cambia y cambia mucho. Entonces, bueno, esto tendrá repercusiones económicas bastante importantes. En sí, y lo digo así de forma muy rápido, el contrato pues de trabajo laboral cuando esté enfocado al teletrabajo debe tener desde luego la naturaleza y sus características, el salario obviamente, pero también se tiene que incorporar en ese contrato el equipo y los insumos que se entreguen al trabajador. Tendrá que haber un inventario. Yo recuerdo que cuando nos fuimos al teletrabajo por la pandemia, hubo muchas empresas que inmediatamente los trabajadores casi se amotinan y dicen, es que mi silla, porque necesito para poder estar bien. Y hubo empresas que lo hicieron muy rápido, otras que fueron más renuentes a enviar la silla porque decían es que se va a dañar, si el trabajador tiene hijos en casa, la van a rayar, se va a destruir, etcétera. Bueno, al final creo que casi todas o muchas lo hicieron, pero en este caso, ya cuando inicia la relación laboral en la modalidad de teletrabajo, en ese contrato se tiene que hacer un inventario de todo lo que recibe el trabajador, obviamente, en casa. Desde luego, los montos a pagar también, esto es algo importantísimo, los montos a pagar por los servicios los montos a pagar por los costos del teletrabajo. ¿Esto qué implica? La misma reforma dice, el patrón deberá pagar por los costos del teletrabajo. Híjole, o sea, y luego te dice, sobre todo pensando en la electricidad proporcional, es decir, tú tienes un gasto vital en casa, pero además pues, generarás algo más de electricidad pues, por el uso de la computadora, por el uso del aire acondicionado, por ejemplo, acá en el norte que hace mucho calor, o la calefacción que hace mucho frío, etcétera. O, por ejemplo, el aumento del ancho de banda, tú contratas un paquete de más datos para el internet o más velocidad, pues para poder desahogar este tipo de reuniones o videoconferencia, etcétera. Pues sí, eso sí lo regula la ley, esos dos aspectos, pero no deja de decir que el costo, ¿y cuál es el costo? Por ejemplo, a mí me quedan muchas dudas sobre el caso. Si yo voy a destinar una habitación de mi casa para el teletrabajo de forma exclusiva, el patrón me tiene que pagar la parte proporcional por esos metros que pago al mes de mi hipoteca. Es que en principio no, porque te dice luz y te dice internet. Bueno, medios de comunicación, teléfono, pero le dice costos del trabajo. Por ejemplo, insumos, no sé, yo les aseguro que va a haber muchos conflictos, por ejemplo, el comedor, ¿no? Muchas empresas te dan la comida o no te la dan, o sea, es una prestación laboral. Bueno, pues ahora mis alimentos los tengo que preparar yo en casa. También es parte del costo para una empresa que ya lo tenía. Es que hay cosas que van a crear muchos conflictos al interior de las organizaciones y habría que tener mucho cuidado con ello. Pero en principio, lo que sí es la luz, la energía eléctrica y los servicios de comunicaciones, lo cual debe estar incorporado en ese contrato. Desde luego, la silla ergonómica, que es otra prestación que la ley establece de forma muy expresa, ¿no? Desde luego, también se tienen que establecer los mecanismos de contacto, supervisión
y atribución de honorarios. Esto es bien importante porque cuando hablamos de contacto y supervisión, ahorita lo vamos a ver, entra en juego otro elemento que es el derecho a la intimidad. En ese sentido, yo veo dos impactos muy importantes y ahorita los voy a ampliar un poquito. Trataré de meter acelerador, Octavio, pero que es el derecho a la intimidad y el derecho a la desconexión, que creo yo que son dos situaciones que desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, tendrán que tener un análisis mucho más profundo y mucho más variado desde el punto de vista de esta reforma. A ver, me voy concretamente a las obligaciones del patrón y de los trabajadores de acuerdo a la nueva normativa o al decreto. Primero, fíjense, el patrón, bueno, antes de entrar a eso, me gustaría decir algo. El teletrabajo, lo que a mi forma de ver las cosas, y esto es muy discutible, cada quien podrá sacar su conclusión, lo que ha hecho es distribuir un poquito las cargas que anteriormente estaban completamente en el patrón en cuanto a condiciones laborales, porque ahora donde se trabaja es en el domicilio del trabajador, de tal manera que sí hay algunos ahorros. Se han hecho distintos estudios, por ejemplo, de los ahorros que tiene un trabajador online o de home office respecto de un trabajador presencial, sobre todo en tiempos, en traslados, en gastos de vehículo, seguros y riesgos, accidentes, traslados, etcétera. Y la verdad es que, pues sí hay muchos ahorros también para el trabajador y por eso pareciera que la ley no carga del todo al patrón los costos en el sentido de decir luz e internet, ¿no? Y si hay algún costo adicional, pero no te dice, como dije, el costo de vivienda, por decir algo, ¿no? Donde estás o donde declaras que vas a trabajar, porque esto es otra. En la relación de teletrabajo, esta reforma ya obliga para que el trabajador informe al patrón dónde va a desempeñar el trabajo, dónde se va a desempeñar como trabajador, dónde va a ser el trabajo, ¿no? Y esto es bien importante también que el patrón esté al tanto de ello por dos cosas. Uno, por el propio desenvolvimiento de la relación laboral, por ejemplo, si hace falta alguna firma física, podérselo enviar, etcétera, o por inclusive los riesgos laborales, ¿no? Que ahorita vienes un poquito más adelante. Fíjense, pero ya hablando de las obligaciones del patrón en el teletrabajo, desde luego, pues como ya les había dicho, proporcionar, pero también instalar y mantener los equipos que requiera el trabajador para poder trabajar en casa y la silla ergonómica. O sea, no solamente se reduce a una laptop, sino también al mantenimiento de estas y, no sé, se me viene a la mente pues que si el tóner, que si el mantenimiento al equipo, el mantenimiento a las sillas, si es que se les da, etcétera. Y todo eso tendrá que tener algunas implicaciones, por ejemplo, donde el teletrabajador tendrá que tolerar en ocasiones una visita en casa, en su domicilio, para hacer ese tipo de mantenimientos. Y eso está conectado con el derecho a la intimidad, pero también con el permitir a tu esfera privada, al lugar, pues a tu casa, que es algo de lo que está completamente o debería estar completamente fuera de la empresa, podrán acceder para hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, esto tiene implicaciones que sí son derechos. Fíjense, yo veo un derecho, una obligación del patrón y un derecho del trabajador, pero también esto le genera una obligación al trabajador, que es tolerar, ¿verdad? Si tú me tienes que dar mantenimiento al equipo que me des, no lo tengo que hacer yo, pero tengo que tolerar que alguien lo haga en mi casa o llevarlo al lugar donde tú me digas que lo lleve a hacer y eso me va a implicar pues un traslado, un esfuerzo. Entonces, toda obligación pues tiene su correlativo derecho, ¿verdad? Y viceversa. En este caso creo que siempre son bilaterales. Desde luego, como les decía, asumir los costos del trabajo, ya hablamos de ello. También los mecanismos de seguridad informática. Esto es importante porque pues hoy por hoy está muy complicado todo el tema de hackeos, manejo de datos sensibles por parte de la empresa.
Y claro, de alguna manera las empresas en su lugar de trabajo pues tienen sus servidores, tienen sus medidas pues de conexión. Yo no soy ingeniero, pero tienen sus propias medidas de seguridad informática. Y ya cuando esto se disgrega a casa, probablemente tenga o plantee retos de mayor entidad al momento de que exista esa seguridad en el traslado de datos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en la firma, por decir algo, en la firma de documentos, pues el teletrabajador tendrá que tener una firma electrónica, cosa que antes no siempre sucedía. Y esto es muy importante porque las firmas, pues normalmente tienes que pagar la suscripción de un proveedor. ¿Quién lo va a pagar? El trabajador. Tiene que tener su firma electrónica per se, pues no, pareciera que el patrón, pero bueno, esas son cuestiones, como les digo, también de asumir los costos del trabajo. Respetar el derecho de desconexión, eso es importantísimo. Fíjense, el trabajar o la relación laboral tiene que ver con sí dedicarle una cantidad de horas determinada a realizar la actividad de la forma pactada, ¿no? Sin embargo, la desconexión yo creo que es un mecanismo, es un concepto más amplio, porque creo yo que la primera queja que hemos tenido todos los teletrabajadores, porque creo que todos, bueno, yo hoy sí vine a mi oficina, pero 3 o 4 días estoy en teletrabajo desde casa o voy un rato y luego el resto lo hago en casa, etcétera. Y creo que todos estamos igual. Si bien es cierto, terminamos, tú dices, ya terminé a mi hora, ¿no? A las 5 de la tarde, por decirte algo. Pues sí, pero te siguen llegando correos, chats, mails. El otro día estaba hablando con un director de una facultad de Derecho de una universidad autónoma y le dio mucha risa porque me dice, oye, es que hoy, era lunes, me dice, hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, me hablaron a ver si que por qué no había contestado un correo electrónico. Y resulta que me lo habían mandado el domingo a las 8 de la noche. Entonces me dice, oye, pues la verdad sí le dije porque era una persona que depende, espérame, pues déjame tomar un café, hombre, déjame prendo la máquina. O sea, la otra persona pensó que el domingo a las 8 de la noche, por ser un correo electrónico, este director, porque al final es un empleado, tenía que contestar o por lo menos imponerse el contenido. Y como, ¿por qué? O sea, me llega a mi teléfono el correo y me tengo que imponer del contenido del correo. Eso es parte del derecho de desconexión, tener una paz mental que interrumpa el pendiente en el trabajo para poder tener un descanso efectivo. Y es que el derecho de desconexión no es seguir trabajando a altas horas de la madrugada. El derecho de desconexión es no preocuparte del trabajo, no recibir agobios, no recibir o no tener la obligación de imponerte de contenidos o misivas o contestarlas. O sea, simplemente ya te mandó el correo electrónico un sábado en la noche y tú contestas a las 10 de la noche. Sí, lo veo el lunes a primera hora. Ya no te desconectaste. Ya empezaste con ese hilo del trabajo y de los pendientes que tienes que hacer. Entonces, esto tiene una gran implicación en la salud del teletrabajador, del trabajador propiamente dicho, y de la organización en general. Es un tema de bienestar laboral. Y creo yo que va a ser algo que va a traer muchas discusiones también desde el punto de vista de la conflictividad y en términos judiciales, ¿no? Al momento que se judicialicen este tipo de los conflictos que se deriven de este derecho a la desconexión. Porque dice desconexión, pero los límites no están del todo claros todavía. Será un objeto de discusión. Yo aquí estoy diciendo un derecho que se consagra en nuestra legislación a partir de hace 15 días. O sea, digo, discúlpenme porque es algo súper nuevo. Yo simple y sencillamente doy una orientación de por dónde creo que debería ir, pero creo que la visión de Octavio al incluir esta plática es pues, generar discusión que vendrá más adelante. Desde luego el tema de la capacitación y asesoría, sobre todo en personas que migraron de ser trabajadores presenciales a teletrabajadores, es algo importante. Eso me queda muy claro. Se ha discutido mucho el tema de los nativos del Internet, los jóvenes respecto de los ya no tan jóvenes, pero lo cierto es que no hay reglas. Yo conozco a jóvenes que la verdad tienen una muy mala impronta con
con los medios de comunicación digitales y personas de mayor edad que son unos cracks, la verdad, buenísimos. Entonces creo yo que no va por ahí, sino también tiene que ver un poco, cuando dice asesoría, es un tema de seguimientos, ¿no? Un tema del apoyo constante para cambiar ese mindset del trabajador y aprender que tiene que hacer las cosas de forma diferente hoy por hoy, como los profes, que muchos nos hemos visto pues en shock cuando tenemos que evaluar una carpeta de evidencias en una computadora sin ver a los alumnos. Pues bueno, es normal y es parte de obligaciones del trabajador. Y aquí acelero un poco más el paso porque ya nos vamos a echar la hora de comida, Octavio, y tampoco quiero afectar a nadie, pero tiene que ver con el cuidado de los equipos. Dice un cuidado especial, porque los equipos y los insumos que tenga el trabajador en casa no están bajo el mismo riesgo que se tienen en la empresa, en el uso habitual, sino que en una casa pues hay un perro, hay niños, hay tráfico de personas, visitas de agentes externos que no controla la empresa. Por ejemplo, un vecino que se le hizo fácil y pues ya se llevó un teclado, ¿no? De la computadora, o sabrá Dios que pueda suceder. Algún trabajador doméstico, un jardinero, etcétera, que pueda abusar o utilizar el equipo. Es decir, habrá riesgos potencialmente mayores en el sentido de que no están bajo el control total de la organización de la empresa. Y esto es algo muy importante. Informar sobre los costos, bueno, de servicios, respetar las medidas de salud y seguridad establecidas por el patrón. Imagínense que un trabajador no tiene reunión, se le ocurre entrar, darse un baño de tina con la computadora así como si fuera de película y se le cae y pues se da el toque de la vida y se electrocuta ahí con la computadora en la tina de agua, ¿no? Del baño. O sea, digo, lo digo de manera, pero les aseguro que no, o sea, les aseguro que ya sucedió en algún lugar del mundo eso y va a seguir sucediendo. Entonces dices, a ver, ok, estás trabajando, tuviste pues con el propio equipo te electrocutaste, si lo quieres ver así, pero se cayó porque te bañaste con él, maestro. O sea, no fue porque fuera un riesgo habitual de trabajo. Entonces, todo ese tipo de implicaciones se tienen que cumplir muy bien y por eso les digo que entonces el uso del espacio y de los equipos tiene que hacerse tal cual si estuviéramos en la empresa, pero con una responsabilidad del trabajador de cuidar los factores externos e internos, es decir, autoprotegerse, autocontrolarse, pero también las personas o cosas, por ejemplo, animales que tengan acceso a esos elementos de trabajo o a ese lugar donde se desempeña el trabajo. Eso es muy importante. Desde luego, atender los mecanismos de supervisión. Esto es bien importante, fíjense bien, tiene que ver con el derecho a la intimidad. Dice la misma reforma que el uso de cámaras y de micrófonos obligatorios será de manera extraordinaria. Y también nos dice que el patrón tiene el derecho a supervisar al trabajador. Entonces, esto visto de manera concatenada tiene que ver o se interpreta como un derecho a supervisar al trabajador, pero por otro lado una obligación de hacerlo de manera en cuanto a esto sea indispensable. Yo he escuchado ejemplos de empresas que les dijeron a sus trabajadores, me prendes la cámara a las 8 horas. Y eso es muy grave, o sea, eso ya con la reforma ya no tiene ningún sentido porque dice, será de manera extraordinaria. Y de manera extraordinaria, pues yo creo que tener 8 horas la cámara prendida, pues para verte ahí sentadito, trabajando y a ver si no estás comiendo, por ejemplo, pues es una cuestión ya muy intrusiva y que vulnera el derecho a la intimidad. De tal manera que tendrá que haber un balance que todavía los alcances de esto tendrán que ir siendo definidos, pero que tendrán que también compaginarse con la naturaleza de la actividad, con el reglamento interno, con el contrato colectivo y con la naturaleza propia del puesto de trabajo, de la actividad que se realiza. Va a ser muy interesante ver hasta dónde el derecho de supervisión tiene una obligatoriedad. Es más, yo que soy profesor, vi casos horribles en la prensa donde profesores se pusieron muy mal porque los alumnos no prendían la cámara. Y esto generó muchos conflictos al principio. Bueno, es que es parte de
no sé si esa persona tenía una instrucción de que tanto tú como tus alumnos tienen que prender la cámara. Pues vemos ahora que como cualquier trabajador no está obligado a prender la cámara un profesor, ¿o sí? ¿Es indispensable prenderla cuando estás dando la clase? Vaya, entonces esto tendrá mucha discusión, cosas muy interesantes por ver. Y dos cosas más, ya casi voy a terminar. Digo, hay mucho más, pero me voy a lo indispensable. Hay algo que me dio muchísimo gusto, porque claro, soy padre de una niña, esposo de una señora, de una mujer, hijo de una mujer, y es que la reforma de teletrabajo adopta la perspectiva de género. Dice, conciliando la vida laboral con la doméstica en el teletrabajo. Una compañera de trabajo de mi mujer acaba de tener un bebé y claro, está en casa teletrabajando, pero de repente tiene al bebé. Pues tiene un bebé abrazado. ¿Y qué hace? Se lo deja a la vecina, se lo deja a la mamá. Ahorita estamos, no, vaya el riesgo del COVID, otras cosas. Entonces, pues obviamente, pues ella a lo mejor apaga su cámara o su micrófono, pues si el bebé está llorando o si le tiene que dar de comer. Es decir, hay que conciliar ese tipo de circunstancias personales. Eh, el, bueno, cosas hasta a veces graciosas que al principio molestaban mucho, creo que ahora ya nos estamos adaptando. Cuando pasaba el carrito de panadero con el pan vendiéndolo y se escucha, y tú estás en la reunión con el jefe del jefe de tu jefe, ¿no? O ladró el perro y dicen, sí, es que mi jefe tiene un perro y pues ladra cada rato, ¿no? O ese tipo de conciliaciones en la relación laboral tiene que ver, una con la naturaleza propia de entender que el trabajo se hace en casa, pero también con la perspectiva de género. Y cuando hablo de perspectiva de género, se entiende amoldarnos a las necesidades y amoldar la relación laboral a las obligaciones propias del género de acuerdo inclusive a momentos de vida. Por ejemplo, cuando hablaba de la mamá que estaba en etapa de lactancia, hay que respetar y eso es muy importante. Y bueno, otras novedades, pues desde luego es que se consagra el derecho a promover el equilibrio entre trabajadores presenciales y online. Se habla de un trabajo en cuanto a que es el trabajo digno, decente, con igualdad de trato. Esto es muy importante porque sí hay toda una teoría y toda una línea de investigación académica sobre las oportunidades de crecimiento laboral que tienen los trabajadores presenciales versus los teletrabajadores. Y sí, obviamente está muy acreditado que el trabajador que no es completamente presencial tiene menos oportunidades o ha tenido menos oportunidades. Simple y sencillamente porque no tiene ese contacto, ese networking que en la empresa, pues el trabajador presencial tiene no solamente con su jefe, sino con el resto de los elementos presencialmente, porque somos seres humanos y nos gusta el contacto humano. Digo, normal, ¿no? Entonces, esto es muy importante. También en cuanto a remuneración, capacitación, etcétera, tendrá que haber un equilibrio. Esto hay que decirlo porque no se puede pensar en pagarle menos a un trabajador por el hecho de estar trabajando en casa que a un presencial. Entonces, en términos generales, otra cosa, finalmente, el tema del cambio al teletrabajo. Está prohibido migrar obligatoriamente a un trabajador presencial al teletrabajo, salvo por cuestiones de fuerza mayor. Y esto lo incluye atinadamente el legislador, pues porque tuvimos el ejemplo de la pandemia. Sin embargo, si el trabajador acepta, es decir, tendrá que haber un acuerdo entre trabajador y patrón en modificar la relación laboral. Y luego la ley establece como un derecho del trabajador la reversibilidad. Esto es, si no le acomodó al trabajador, si no se pudo llevar a cabo, etcétera, solicitarle al patrón que lo migre nuevamente a su lugar ordinario de trabajo presencial y pues será una obligación. Como ya les dije, en los corporativos, por ejemplo, de grandes organizaciones, las encuestas organizacionales apuntan a que ese derecho de reversibilidad se utilizará poco, Se utilizará poco porque la tendencia ya no es esa. Entonces, bueno, pues
yo no quiero extenderme, sí me quiero extender más, pero yo sé que ya no hay mucho Oye, tiempo, Octavio. pero no te preocupes, el 9 de este mes en Hagamos un Trueque vas a estar platicando de este tema y retomamos donde te quedaste, o sea, porque muchos de los que nos están escuchando nos siguen en Hagamos un Trueque. Hay algunas preguntas, voy a seleccionar unas que son sencillas por la amplitud de la explicación y el tema, pero hay dudas tan elementales como, pero es importante, si en las reformas en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O las reformas de teletrabajo, también abarca a los servidores públicos. No tienes tu micrófono abierto, no sé, está cerrado. Perdón, bueno, la Constitución sí establece un régimen diferente en cuanto al régimen de los servidores públicos. Hay una ley específica para ello y luego está la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esta reforma se hizo en la Ley Federal del Trabajo, ¿eh? Ojo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, tendrá que haber reformas complementarias que nos ayuden a poder modificar. O sea, entonces los trabajadores, el servicio, los servidores públicos, hasta ahorita esta ley no abarca a los... Bueno, es que es la Ley Federal del Trabajo, que Sí, no es aplicable al servicio público. es correcto. De hecho, había una propuesta de reforma que estaba en discusión. Yo escuché algo, no sé si en la agenda estaba, para hacer una reforma al respecto, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay otra pregunta, fíjate. ¿Qué pasaría si se contratara a alguien, pues, ¿sabes qué? Como me ponen en México la obligación, entonces más como de parte del patrón de la silla ergonómica y del pago del internet y hasta donde llegara esta reforma, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasaría pues si se contrata a alguien mejor en Venezuela, en Colombia, en India, en China, que si tuviera también que mandarle su silla y pagarle la parte proporcional de internet, más darlo de alta y más las aportaciones? Es una pregunta real de alguien que dice, bueno, son servicios y ya puedo contratar, porque la reforma nos llevó a que pues podamos contratar en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Hay algo al respecto? Pues no, la ley no aclara nada, o sea, simple y sencillamente dice que se tendrá eh, que enviar. A ver, acuérdate lo siguiente, cuando se lleve a cabo la relación laboral, tiene que acordarse el lugar donde se va a llevar a cabo esta. O sea, no es como que yo contrate un trabajador que está en China o en la India y bueno, no, o sea, yo te contrato en México y me tienes que informar dónde vas a realizar la actividad. Y eso tendrá que ver mucho con la obligación del patrón para decir, bueno, si él me está notificando que va a trabajar en la India, pues obviamente a mí me parecería que sería desproporcionado. Ahora, tiene que haber un acuerdo de dónde vas a trabajar entre el patrón y el trabajador. O sea, si no, claro, si hay un acuerdo y él te dice, mira, yo voy a trabajar en la India, pues bueno, pues le compramos en la India su silla, ¿no? Pero el problema va a ser que haya un acuerdo donde el trabajador diga, me quiero desplazar hasta la India a trabajar desde allá porque yo soy nativo de ese país y pues, me quiero regresar un mes sí y un mes no, pues no, o sea, yo no lo veo muy claro, ¿eh? Pero es como que son preguntas reales porque ahorita ya el universo de contratación pues se abre a través de las plataformas digitales. Aquí hay otra que me parece muy buena. Te dice, en este momento que estamos en pandemia, dice, si aplicaría esta reforma, ¿no? Porque la propia pandemia te lleva a que el trabajador esté bajo el marco de teletrabajo y si aun cuando estuvieran cubriendo el sueldo completo y las prestaciones completas, tuviera el trabajador, el patrón, incluso apoyar con la parte de luz y de internet, pero es porque me imagino que es un negocio que está obligado a prestar su servicio a través de teletrabajo. ¿Hay algo? Sí, o sea, esta reforma aplicó al día siguiente su publicación, o sea, directamente claro que es vigente en todas las relaciones laborales, no hay ningún inconveniente para entender eso. A ver, el tema de la pandemia tiene que ver con una fuerza mayor. O sea, yo creo que en lo que nos impacta cuando hablamos pandemia o no pandemia es en la obligatoriedad de la prestación de la relación del trabajo a través de medios digitales. Ahí sí, ahora sí que conforme a esta Ley Federal del Trabajo, sí nos obliga o sí le obliga al trabajador a atender la petición del trabajador para realizar el trabajo
a distancia, ¿no? Básicamente es lo que va a cambiar. Y obviamente, si hay ese cambio, pues sí hay que pagarle los conceptos que se establecen en la misma ley, el tema proporcional de la energía eléctrica y de las comunicaciones, ¿no? Y a ver, ya la última, porque pues tenemos que cerrar, pero el 9 de enero estamos hagamos un truque que se transmite también con Canaco Servitor, porque el tema da para más. Pero es una Sí. pregunta que nos hace Jesús Contreras, ¿no? Si en caso de que un trabajador haciendo home office le suceda un accidente, lo que platicabas, si eso se podrá considerar como riesgo de trabajo. Es que ¿Cómo ese, lo vas fíjate, a, dónde está la línea? bueno, la línea está en cumplir, fíjate, por eso, por ejemplo, tiene que ver, le pongo un ejemplo al compañero. Tú no vas a trabajar en tu casa, tú dices, mira, yo tengo una oficina privada y ahí voy a realizar mi jornada laboral, o tengo otra casa, que el domicilio fulano de tal, mi domicilio donde vivo con mi familia es este, pero yo voy a trabajar desde otro inmueble. Bueno, eso es importante notificarlo porque entonces, en ese traslado de la casa a ese domicilio que yo declaré para realizar el teletrabajo, ahí sí sería un accidente de trabajo, por ejemplo, en el traslado. También tendría que ver con el cumplimiento de, como les decía hace un momento, el cumplimiento del reglamento interno y de las disposiciones que el trabajador, que las empresas regulen para el teletrabajo. Esta es una asignación bien importante porque las empresas que tienen teletrabajadores actualmente deben actualizar sus reglamentos internos y establecer cuál va a ser el esquema de desarrollo de la actividad laboral. Por ejemplo, el tema, pues no te metes a bañar con la computadora, ¿no? Que es algo tan sencillo, a lo mejor no de forma tan casuística, porque es imposible, pero lo que sí es que si la relación, o sea, a ver, si la relación, si tú trapeaste y te paras y te resbalas y te caes, pues es un accidente laboral, pues yo creo que el mismo trabajador sabe que ahí estaba mojado, que se tenía que secar. O sea, yo no veo que ese tipo de accidentes como antes, pero tampoco sucedía en el tema del trabajo presencial, por ejemplo, esa misma caída. Pensemos que el trabajador tiene su oficina, tiene que desarrollar ahí su trabajo. Lo pone Arnulfo, Omar te pone un caso que está súper claro, te dice, a ver, si en el trayecto un trabajador a su oficina sufre un accidente, ese es un supuesto que pasa, ¿no? Sí, claro. En el trayecto a En tu el oficina. trayecto, si un accidente es un accidente de trabajo. Ok, ahora, en el caso aquí, con lo que dices en el trapeador en la casa que está trapeando, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Digo, aprovechando la pregunta de Omar Garibo. Sí, fíjate, es lo que te digo, en un trabajador presencial, el cuate tiene su oficina, tiene el baño al lado de su oficina y de repente resulta que andaba en la recepción platicando con él o la recepcionista, si es hombre o mujer, uno u otro, pues a lo mejor ahí nomás de argüendero, perdón que lo diga así, y ahí se cae. Oye, pues si es un riesgo de trabajo, pues sí, pero tú no tenías por qué estar en ese lugar o en la oficina de Pedrito Pérez, que pues tú no tienes, con el de compra, siendo que tú eres el de recursos humanos y no tenías nada que andar haciendo ahí, andabas en otra actividad, pues ahí no entra como un accidente de trabajo, porque el trabajador fue el que por su falta de probidad, de cuidado, pues le sucedió por no cumplir su trabajo. Lo mismo va a ocurrir acá en la cuestión del teletrabajo. No es o sea, tú tienes tu espacio, claro, lo atiendes, tienes tus condiciones de salubridad conforme a las recomendaciones del patrón, pero resulta que a la hora del trabajo, el trabajador o se quema o se corta un dedo en la licuadora porque se le hizo fácil estar escuchando en una reunión y ponerse a hacer carne con chile, pues imagínate. Entonces, eso yo no lo veo como un accidente de trabajo porque a la hora de una reunión no tienes por qué estar cocinando, ¿me explico? Entonces, cosa distinta es, por ejemplo, si estás sentado trabajando y de repente tu silla se daña, la que te envió el patrón, te caes, te lastimas, bueno, pues es una cosa muy diferente. ¿Sí me explico? O sea, creo que la lógica del accidente de trabajo no va a variar mucho y tiene que ver con que este se genera en el cumplimiento de la relación laboral conforme a las técnicas o a las condiciones pactadas en ese contrato individual, en el reglamento y obviamente en el contrato colectivo, si es que es el caso, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser el límite para calificar o no un accidente de trabajo y obviamente esto será, pues como siempre, caso a caso, ¿no? Como se Pues venga dando.
es un tema muy interesante y te queremos pedir algo. Yo sé que vas a decir que sí como consejero de TLC Magazine y como siempre. Armemos para marzo un congreso de puro teletrabajo. Ya, listo. Donde invitemos a alguien que nos resuelva estas dudas que son elementales, hasta si los maestros que dan clase en el sector público entran o no y los maestros privados entran o no, porque ahí pues no, hay unos que sí entran y otros que no entran por la propia reforma, hasta por ejemplo las modificaciones en los contratos, qué cambios se deben de tener. Considero que con una perspectiva responsable, ¿no? Porque también el trabajador no tiene normas, perdón, el patrón no tiene NOM 035, tiene que contestar en la madrugada, el SAT le cae, o sea, hay una serie de circunstancias en donde tenemos que buscar un equilibrio para que obviamente saquemos adelante a México. ¿Qué te parece? ¿Sí no lo aventamos en marzo? Pero por supuesto, cuenta conmigo. Pues me parece que lo armamos con la Autónoma de Nuevo León y la Confederación. No platicaríamos con el vicepresidente que lleva estos temas. Yo creo que podemos armar un bonito congreso de unas cuantas horas o un día completo, porque es un tema muy amplio. De mi parte, como siempre, agradecerte. Queda pendiente la carnita asada para ahora que vayamos a ver a los Tigres al volcán. Claro. Y Eisa, no sé si podamos poner el reconocimiento para el doctor Arnulfo Sánchez. Bueno, pues la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, mediante la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente, otorga el presente reconocimiento al doctor Arnulfo Sánchez García por su participación como ponente con la plática virtual El nuevo régimen legal del teletrabajo en México, impartida el 2 de febrero del 2021 dentro del Congreso de Actualización Reforma Fiscal para 2021. Lo firma nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, y tu servidor como vicepresidente de Síndicos, Octavio de la Torre. Arnulfo, de verdad que muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. Y el 9 te pueden escuchar nuevamente con la segunda parte de este tema y armamos el Congreso en marzo. Un placer, encantado, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos por escucharme y por robarles ahí su hora de comida, hombre, chido. Pero bueno, aquí seguimos.